Habla Señor, segunda temporada del podcast, a partir del cual conoces más de la Iglesia Católica y de lo que crees. Aprendiendo en cada episodio algunas cuestiones que quizás no sabías y hacen a la celebración de tu fe. Porque no se puede amar lo que no se conoce. En esta segunda temporada de Habla Señor, te seguirás enterando cuál es la propuesta de la Iglesia para vivir en este tiempo. Habla Señor, idea y realización, Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco. Bienvenidos a este sexto episodio de la segunda temporada de Habla Señor. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 20, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Agradecemos la participación especial en este episodio del presbítero Javier Krausuk, director de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Diócesis de Posadas. En el mes de la Biblia, regresando a las actividades cotidianas sin restricciones, después de un tiempo de confinamiento por la pandemia, por el COVID-19 e ingresando a la primavera donde todo renace y florece, el tema de la resurrección es clave. Quiero compartir con ustedes un versículo, el primero del capítulo 20 del Evangelio según Juan, que dice así: El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. La frase de Te demiaton sabbaton, esta frase se suele traducir como el primer día de la semana. Es una expresión posible en griego porque sabbaton significa a la vez semana y sábado. Y emplean el cardinal por el ordinal todos los evangelios. Marco inclusive utiliza ambas formas, tanto el cardinal mía del capítulo 16 versículo 2 como el ordinal prote del capítulo 16 versículo 9. Y tenemos también el testimonio del apócrifo Evangelio de Pedro, capítulo 12 versículo 50, que hace referencia al día del Señor. Pero hay que tener en cuenta que literalmente dice al amanecer del Señor. Se supone del día, aunque vemos que fue traducido al español a la mañana del domingo. Así lo vamos a encontrar en los Evangelios Apócrifos, edición crítica y bilingüe de Santo Sotero. Bueno, lo primero que hay que decir en torno a este versículo es que Jesús recibió sepultura. Lo primero que hay que decir es que Jesús no terminó en una fosa común como normalmente era la suerte que le tocaban a los crucificados. Por asombroso que parezca, no fue el único caso. De hecho, se encontró una vez una tumba con los restos de un hombre contemporáneo a Jesús y en Jerusalén que también murió crucificado. Y según los estudios que se realizaron sobre el esqueleto, se observa el hueso del talón atravesado con el clavo in situ y resto de madera de olivo de la cruz. Este descubrimiento es muy importante porque refuta la tesis de que Jesús no recibió sepultura porque murió como un criminal. Así lo expresa Christy Romey en su artículo Tras los pasos de Jesús, publicado en la revista National Geographic de diciembre de 2017. Inicio de cita. El hueso calcáreo de un crucificado en un panteón familiar podría refutar la tesis de que Jesús, ejecutado como un criminal, no recibió una sepultura digna. En una de las confesiones de fe más importantes sobre la resurrección se afirma que Jesús fue sepultado. Lo podemos encontrar en la carta de Pablo de 1 de Corinto 15, versículo 3 al 4. Lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Lo podemos comparar también con Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29.
Lo segundo que hay que decir en torno a la sepultura de Jesús es que si bien Jesús sí recibió sepultura, pero no según el tratamiento más común, que consistía en enterrar a los muertos bajo tierra. Por ejemplo, vemos, según el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 44, a Jesús reprochando a los fariseos, inicio de cita: «Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo». Por lo tanto, Jesús fue sepultado en una tumba nueva, sin uso, excavada en la roca, y con su piedra rodante, según el testimonio de Mateo 27, versículo 60, y el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 46. La tumba estaba localizada en un huerto, fuera de la ciudad, cerca del lugar de la crucifixión, según el testimonio de Juan, capítulo 19, versículo 41, y según describe Lucas y el apócrifo de Hechos de Pilato. Probablemente se trate de una tumba tallada, lo que aumentaría la categoría del sepulcro. Por Mateo 27, versículo 66, sabemos que la entrada del sepulcro se cerró con una gran piedra rodante, y además se aseguró el sepulcro poniendo custodia, y se selló la piedra. El procedimiento de sellado asombra por el parecido de pasajes del libro de Daniel. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, y también cuando Daniel demuestra que Bel no es un Dios viviente. Habla, Señor, porque todos los bienes proceden de ti, y mi salvación depende de mi Dios. Hoy, en Habla Señor y transitando el mes de la Biblia, con el presbítero Javier Krausuk, director de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Diócesis de Posadas, seguimos reflexionando. Bueno, quiero insistir con el dato que nos proporciona el Evangelio de Mateo. La entrada del sepulcro se cerró con una gran piedra, Lison Megan, rodante. Además, por pedido de los principales sacerdotes y fariseos, Pilato les otorgó el permiso de asegurar el sepulcro, sellando la piedra y colocando custodia. Dice así Mateo 27, 66. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro con la guardia y sellaron la piedra. Este procedimiento particular de sellar, nos asombra muchísimo por el parecido con el pasaje de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. También cerraron la fosa con una piedra y además sellaron la entrada con el anillo del rey y de sus principales. Esto lo podemos ver en Daniel 6, versículo 18. Con claro propósito de impedir por todos los medios posibles que sea abierto el pozo. Dice así: y fue traída una piedra, y fue puesta sobre la boca del foso, y la selló el rey con su anillo y con el sello de sus nobles. Además de cerrar la entrada de los sepulcros o fosas con grandes piedras, a veces lo sellaban y además ponían custodia para asegurarlo aún más. También existen inscripciones que alertan o amenazan a las personas a no abrir ni entrar en ellas. Así, por ejemplo, hay una inscripción que se ha encontrado que dice: hasta aquí fueron traídos los huesos de Usías, rey de Judá, no abrir. La inscripción prohíbe abrir o entrar el sepulcro, ya que allí fueron traídos los huesos de Usías, rey de Judá. Según se sabe, el rey de Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Podemos leerlo en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 19 al 21. Y para evitar todo tipo de contagios, se alertó a la población con esta inscripción aramea. Jesús fue sepultado en una tumba nueva, sin uso, excavado en la roca, con una piedra rodante. La tumba estaba localizada en un huerto, fuera de la ciudad, cerca de la crucifixión.
en una tumba tallada, una tumba de categoría. Además, el sepulcro se cerró con una piedra rodante y se puso custodia y se selló la piedra. Bueno, todo esto es el contexto de este versículo 1 del Evangelio de Juan. Al sellar el sepulcro de Jesús, se le privó del derecho a sus familiares de estar pendiente de su posible vuelta a la vida que tenía cualquier difunto. Era costumbre que durante los primeros 3 días, incluso hasta 7 días, sin temor a ser acusados por superstición, la familia estuviera pendiente del cadáver, porque en ese periodo el difunto podía volver nuevamente a la vida. Hay curiosos testimonios. En el capítulo 8 del Tratado de Semajot dice así, inicio de cita: una vez sucedió que un hombre que fue encontrado, fue examinado y se descubrió que estaba vivo, y vivió durante 25 años y luego murió. Y a otro difunto le sucedió algo parecido. Luego de ser examinado, resultó que siguió con vida y engendró 5 hijos antes de morir. Esta costumbre funeraria de estar pendiente por si se da la opción de la vuelta a la vida no se practicó en el caso de la sepultura de Jesús. Probablemente le hayan sacado esa alternativa debido a que se sabía que realmente Jesús estaba muerto, ya que fue flagelado, crucificado y además le atravesaron el corazón con una lanza romana. Además lo sepultaron e inmediatamente cerraron el sepulcro con la piedra y la sellaron. El descanso sabático interrumpía que se examinara su cuerpo y la piedra sellada impedía el ingreso a la tumba. Bueno, hasta aquí el versículo 1. Agradecemos al Padre Javier por acompañarnos en la reflexión del capítulo 20, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Si les gustó, no dejen de compartir y recomendar Habla Señor. Nos encontramos en el siguiente episodio. Habla Señor, segunda temporada del podcast con el que conoces tu fe dando play. Si te gustó, no dejes de escuchar, compartir y recomendar Habla Señor en cualquiera de tus plataformas o redes sociales preferidas. Te esperamos en el próximo episodio de Habla Señor. Idea y realización, Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco.